¿Cuál era el afán de hacerlo tan horrible? Maldita sea. Y pues bueno, saludos silenciosos donde sea que estén. El día de hoy hablaremos de Silent Hill, El regreso al infierno, o como sea que se haya subtitulado esta maldita película. Y pues bueno, no sé ustedes, pero yo me levanté un poco de malas, sabiendo que esta película existe, y un poco de buenas sabiendo que no la tengo que ver jamás en mi vida otra vez. El asunto aquí es que la película de Silent Hill, Regreso al infierno, no solo fracasa como adaptación, fracasa también como para justamente lo que es el complacer al fan promedio de esta franquicia, o incluso hacer interés sobre gente novedosa a lo que justamente sería el mitos de esta franquicia. El punto aquí es que desde que se anunció esta cosa, creo que no se le tenía mucha fe. Venía de una tanda de proyectos que justamente se anunciaban en estos directs de Silent Hill hace un par de años, donde también justamente salió el anuncio del remake de Silent Hill 2. Cosa que obviamente como buen ñoño pues se tienen aquí, y pues creo que se ven un poco volteados dada la toma, pero aquí están. Entonces digamos que puedo poner un poco la mano sobre la cintura y hablar un poco al respecto, ya que previamente pude y tuve la oportunidad de haber jugado el juego original. Y pues bueno, esto será una masacre. Y bueno, hablando un poco sobre el origen y la creación de todo este mitos, hablemos sobre el Silent Hill como franquicia. Tenemos que remontarnos al lejano 1999, el 31 de enero específicamente, ya que fue la fecha donde, pues bueno, llegó el primer lanzamiento en Norteamérica sobre esta franquicia en general, llegando al PlayStation 1, la primera entrega. Este juego nace como una respuesta directa a lo que es Resident Evil en su momento. Poco cabe decir que en los 90s claramente fue un éxito todo este tema de los zombies, lo paranormal, por lo menos en el mundo de los bajos polígonos de aquel PlayStation 1 ya muy lejano. El tema es que Konami, pues bueno, hace su propio equipo para realizar justamente juegos que les puedan poner al tú por tú a la franquicia de Capcom de forma muy exitosa. Yo creo que hasta la cuarta entrega se tuvieron bastantes elogios de parte del público sobre lo que era, trataba y básicamente lo que intentaba decir esta serie de juegos, haciendo que se quedara en la memoria colectiva de muchos de nosotros a lo largo del tiempo. Y pues bueno, con esto quiero decir que la franquicia ha sido tan apreciada por el paso del tiempo, que pues mucha gente, y gracias a la buena voz que se ha tenido por lo menos de los primeros juegos y alguno que otro spin-off por ahí, se ha tenido la oportunidad de que gente un poquito más fresca y digamos nacida después del 2000 ha tenido la oportunidad de experimentar estas entregas. En mi caso yo pude jugar la versión que era del PlayStation 3, esta fucking colección, que bueno, si nos queremos poner puristas dentro de los foros y demás, no es como la mejor versión que se tiene, ya que pues era un remake que justamente salió digamos un poco a medias. No existían miembros del equipo original que pudieran haber hecho el juego o rehecho el juego de forma fiel. Entonces pusieron, digamos, el dato curioso es que la gente que hacía los juegos de Glee de karaoke se encargó básicamente de este remake. Y pues bueno, así como lo esperan y suenan, pues salió, y no es como la mejor experiencia, pero pues bueno, es lo que yo tuve en su momento. Ya claramente le di su oportunidad en el PlayStation 2 al juego original. Y pues bueno, en particular en este video, y pues para lo que trata la película, la adaptación justamente en la franquicia que se intenta hacer es de la segunda entrega, que creo es de las más importantes en general en el mundo de los videojuegos y pues en el mundo digital, ya que bueno, la historia que marca, más allá de hacer una continuidad directa a lo que era el primer juego, yo creo que de lo mucho que habla es más bien de un duelo personal, lo cual lo hace más humano y no tanto una aventura sobre derrotar, digamos, a un jefe final muy en claro, que para tal caso, y un poquito así de spoilers, sería pues el culto que justamente tiene rodeado Silent Hill, pero hablaremos de eso un poquito más adelante. Por lo menos las hipnosis ahí están. Ahora pasaremos un poco a lo que es la reseña de la película, porque esto requiere ir de poco a poco para cimentar el por qué esto está tan mal hecho y cómo es que lo tenían en bandeja de plata y se les fue de las manos. Y bueno, esta película es dirigida por Christoph Gans, el cual es el director de la película del aquel lejano 2006 Terror en Silent Hill, que para tal caso y para cualquier otra
otra cosa, creo que es incluso una mejor adaptación de lo que intenta hacer en esta. Digamos, yo recuerdo que esa película del 2006 la vi hace un montón, pero dándole un repaso, recuerdo que es un poco un popurrí de lo que sucede en toda la historia, ¿no? O sea, como que no me dejó con un mal sabor de boca, ya que la historia del primer juego, porque la película del 2006 intenta adaptar el primer juego, y un poco del 3, justamente intenta replicar esta historia de Harry Mason intentando buscar a su hija en el poblado susodicho del título y de todos lados. Lo logra de cierta forma, lo hace entretenido y un poco muy abismal. Hay escenas muy buenas y justamente lo que intentan hacer todo este tipo de películas es darte como un recorrido de lo que tiene todo el juego como si fuera un parque de atracciones. El reto, yo creo, de estas películas más que nada es que no se sienta como que mira, ahí está, digamos, la enfermera, mira, ahí está el enemigo que está en el mismo pasillo del juego, ¿me entienden? O sea, yo creo que todo lo que es este tema es hacerlo un poco más natural, y claramente las adaptaciones de videojuegos a películas tienen que transformarse para adaptarse a lo que es un formato de 2 horas, algo que podría durarte incluso 8. Entonces, claramente muchas cosas se van de largo, pero yo creo que algo que erra muy intensamente esta película es justamente lo que es la trama y las intenciones de lo que tiene la obra original. Y yo sé que suena muy pedante, yo sé que suena muy a todo lo que ustedes quieran, pero justamente yo creo que desproposita un poco a lo que es el terror que genera, digamos, la trama principal. Yo creo que vamos a ir un poco, claramente esta reseña tiene un poco, digamos, ya la parte sin spoilers ya fue, la estoy marcando, digamos, en este momento, pero de aquí en adelante va a haber un poco de discusión fuerte. Entonces, sin abarcar mucho sobre spoilers muy fuertes, yo creo que, digamos, el propósito de algunos personajes en la historia es básicamente dar a entender que todos están lidiando con su propio infierno personal y que el pueblo es básicamente quien los arrastra a lidiar sus pecados. Hay como varias sutilezas que hacen que todo esto se pierda. Justamente en el juego principal los personajes secundarios ni siquiera son tantos, son alrededor de 4 o 3, y el tema sí es mucho sobre como el duelo personal. Entonces el hecho de que tengan 2 segundos de construcción y que básicamente veas a estos personajes dando como de topes en la pared, haciéndose los loquitos, y pues bueno, teniendo como justamente esta sobreexposición de lo que les haya sucedido anteriormente para que justamente hayan llegado a Silent Hill, digamos, por sus propias culpas y demás, pues no se expande demasiado y no se termina de entender por qué, por ejemplo, justamente personajes como Ángela son los personajes que nos ayudan a entender que quizás nuestro protagonista no está tan bien y que el pueblo en realidad tiene como un plan muy específico para cada tipo de individuo, y por cada tipo de, digamos, pecado que haya hecho en la vida real se tiene un pecado muy a la medida a la persona que esté sufriendo todo lo que esté sucediendo en la ciudad. Desproposita mucho todo este tema, justamente el cambio de narrativa, el cambio de dirección y el cómo es la relación de James como esposo. También, digamos, o sea, para bien o para mal, el personaje lo convierten en un esposo más wholesome, en el sentido de que tiene menos problemas emocionales. Digamos que tiene un problema más contextual. Es más comprensible lo que le sucede y saber por qué hace lo que hace, que un área gris que él en el juego se da a entender que cruza, y justamente el protagonista en los juegos no es tan jovial ni es tan comprensivo. De hecho tiene muchas situaciones y las circunstancias, yo creo que es la palabra del video, circunstancias, es lo que hace que mucho del protagonista se pierda por el camino y haga que le tengas un poquito menos de distanciamiento emocional para decir que, ¿sabes qué? A lo mejor este protagonista no es algo con lo que tú debas de sentirte identificado, más que nada es un individuo con problemas personales, el cual no podrías entender del todo si no estuvieras en sus zapatos. Ahora lo que hacen en esta película es justificar un poco esa maldad que en el juego se tenía, digamos, en el protagonista, ahora eximándolo, incluso poniéndolo un poco, haciendo un acto heroico, intentando salvar, digamos, a lo que es su esposa. Pongo muchísimas comillas. Y pues bueno, creo que no narré muchísimo de la trama, pero es complicado no hablar de la película y la trama y las comparaciones. Entonces, pues bueno, como hipnosis principal, creo que, y reseña rápida, si no quieren muchos spoilers, pues es eso. También lo hago porque el videojuego lo hace muy bien. Es muy complicado hoy en día jugar, digamos, de forma legal el juego original, pero uno de los guiones más, digamos, complejos, yo sí lo clasificaría como algo complejo, porque hace que justamente tengas este distanciamiento con el protagonista, haciendo que sea una entidad en sí sola y no sea como, digamos, esta dirección normal de protagonista que en los videojuegos se suele tener sobre
poder identificarte con alguien y sus problemas, pues bueno, justamente una joyita por eso mismo. Es alguien lo que hace todo este juego y toda esta trama, porque digamos, el juego de PlayStation 2, déjenme decirles que no tenía los mejores controles del mundo, entonces creo que mayormente toda esta franquicia se construye a base de lo que es la narrativa y la construcción de mundo. Entonces, pues bueno, pasemos a la parte con spoilers, porque me estoy volviendo loco de darle vueltas y démosle con spoilers. Ahora sí viene lo chido. Y pues bueno, ahora sí que abarcando distintos puntos que tengo anotados y varias observaciones que tuve. O sea, claramente iba a tener a la pluma a la mano y iba a anotar porque, bueno, adaptaciones distintas como lo puede ser Mario, Minecraft puede ser un poquito más laxo en ese sentido. Podemos hablar de que el Yoshi en la nueva película de Mario se ve un poco raro, pero bueno, me espanta un poquito, la verdad. Bueno, yo creo que empezando por lo que es la trama, es una trama no tan larga. Los survival horrors no se destacan por tener tramas muy largas, más que nada por tener este sistema de rejugabilidad. Véase, de hecho, el Resident Evil 2, puedes jugar con 2 personajes. Y el mismo Resident Evil 1 también tenía 2 rutas que para justamente aprovechar los mismos mapas del juego. El mismo Silent Hill 2 en el juego original tiene varios finales dependiendo de qué elecciones hagas. De hecho, hay un video muy bueno, no sé si lo puedo referenciar por aquí, sobre cómo calcular matemáticamente más o menos la inferencia y cómo sacar cada tipo de finales. Es muy curioso todo el sistema de karma que tiene el juego, y eso, para que vean, es un buen sistema de karma dentro de un juego donde no dependes de una barrita toda lela que te dice que lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, sino lo deja más especulación del jugador. Y ahora vamos con lo que es la trama principal, que es Mary, María y Laura. Como se los mencioné, pues es la esposa Mary mandándole una carta a James diciéndole que está viva por ahí en Silent Hill. El tema es que en algún punto de todo el viaje que tiene James dentro del pueblo, el mismo pueblo hace una alucinación de Mary, la esposa de James, que se llama María. Y pues bueno, esta es una persona, digamos, totalmente distinta a la que es Mary, porque en principio es una entidad generada por el pueblo, digamos por la misma maldición que tiene la ciudad. Entonces, pues bueno, el tema es que aquí no tiene tanto sentido cómo está implementado, ya que se da a entender que Mary tenía una enfermedad la cual impedía, digamos, tener una relación normal con James, lo cual hacía que en James principalmente tuviera distintos tipos de deseos. Y pues bueno, justamente James, al tener todos estos sentimientos reprimidos, genera que el pueblo haga una alucinación donde cree una persona que se parezca mucho a Mary y, digamos, cumpla lo que a James le hubiera gustado tener durante toda su relación, cumpliendo todas, digamos, sus fantasías, haciendo que tuviera un diferente tipo de vestimenta, que tuviera, digamos, otro tipo de actitudes, que fuera, digamos, atractiva para el señor. Como dato curioso, la actriz de Mary, María, es justamente uno de los personajes que sale en la película de Jigsaw. Nada en contra de las actuaciones y lo demás, creo que el problema más bien fue la dirección, que es justamente esta alucinación dentro del pueblo. Y pues bueno, el tema es que eventualmente este personaje tiene que morir varias veces justamente para atormentar a James. Digamos, hay varias escenas donde justamente tienes que cuidar de ella, y de hecho en el juego, dependiendo de qué tanto la cuides, es un final. Al ser esta cosa una alucinación, tú como persona sacas un final más bueno si justamente ignoras esta alucinación y deseos, digamos, no reales sobre lo que debe de ser una pareja. Y pues bueno, dejando atrás lo que pudo ser y ya no fue, dando a pie justamente un final mejor donde se habla de la superación. Y pues ya el final malo justamente dentro del juego es si tú como personaje, pues bueno, te quedas mucho tiempo con ella, la atiendes muy rápido, tienes como otro tipo de actitudes más solemnes hacia, digamos, la alucinación. En este caso, justamente creo que, supongo que de las pocas cosas que hace bien, este sujeto no aprende a superar dentro de la película lo que pudo haber tenido con esta Mary, principalmente, aunque les digo, no entiendo mucho el propósito de lo que intenta hacer María en esta película, porque, bueno, en los flashbacks que tenemos de regreso se les ve que tienen una relación muy feliz y que realmente Mary nunca tuvo ningún problema de salud que les impidiera vivir una relación de pareja feliz, más allá de el cambio importante que viene, y esto es el cambio más horrendo que pudieron hacerle a la trama. Básicamente intentaron hacer que Mary tuviera una importancia dentro del pueblo, poniéndole básicamente como papá a uno de los líderes del culto que tiene justamente el pueblo. Entonces aquí el problema principal es que cambian justamente la temática de que Mary esté enferma y no pueda ser una pareja, digamos, que satisfaga lo que quiere James como en una relación, a básicamente mi novia está en un culto y ahora no quiero estar con ella porque está en un culto. Entonces esto cambia mucho las intenciones, porque al final, aún más spoilers,
se nos revela más adelante en el juego que James asesina a Mary. Justamente los motivos de por qué el protagonista la llega a asesinar ya queda a interpretación de cada quien. Algunos dicen pues culero homicidio, otros pueden ser por justamente ya sea para sacarlo de su sufrimiento, no sé. Aquí la diferencia con la película es que este tema con el culto y que su papá le dejó un legado y este legado no lo quiere seguir del todo, pero de todas formas ahí está, entonces James se emputa. Al final el motivo por el cual James la mata en la película es justamente porque ya está como muy harta del culto y quiere ser liberada de este. Entonces pues James en un acto, supongo que de desesperación, pues lo hace por eso, la libera en algún sentido. Les digo, las intenciones de esto son completamente distintas y no tiene como un seguimiento, digamos, a lo que intenta tomar en temática el videojuego. Digamos, esta es la parte donde les digo que, bueno, esta Mercy Kill, como algunos les dirían, tiene un contexto muy distinto si es, digamos, para sacarte de un culto donde sé que de principio están haciendo algo malo y ahora me estás diciendo que por favor te saque de aquí. Pues claramente creo que pues en su cabeza se le hizo más lógico, creo que es más apelable a que pues si por ejemplo ella solo estuviera enferma por estar enferma y no tuviera ningún tipo de relevancia dentro del pueblo. La blasfemia más grande que se tuvo justamente también fue juntar a lo que eran los personajes de Laura. Era esta niña que justamente era hater de James Sunderland porque tenía una noción de que él la trataba muy mal durante este periodo de enfermedad, y ahora como al no tener esta trama de que Mary estaba enferma por justamente temas naturales, o sea, genuinamente, ahora pues bueno, juntan lo que es Laura como una parte del subconsciente de esta Mary. Entonces pues bueno, termina siendo un poco confuso para mí lo que intenta hacer justamente con este personaje. Al final, justamente uno de los finales buenos es que tú procesas todo este dolor y lo demás. Entonces al Laura ser esta niña que era amiga de Mary en el hospital, pues bueno, tú la adoptas y justamente te la llevas del pueblo siendo feliz, en el final más feliz que puedes tener dentro de lo que cabe. Y pues bueno, justamente con todo esto, al final de la película, las alucinaciones que tiene James en el hotel pues acaban, y lo que procede es que toma el cuerpo de Mary y pues bueno, lo pone en su auto, y justamente como en el final más malo posible dentro del juego, él se arroja al lago Toluca con el cuerpo de Mary al lado. Entonces pues bueno, la peli se pone aún más confuso. Dentro del juego justamente tienen todo este tema muy importante de la carta de la enfermedad. Es un momento de los momentos más emotivos probablemente que tenga cualquier juego, porque es una carta donde se le revela mucho al público, donde Mary dice, bueno, yo quería que fueras feliz a pesar de que tuviera esta enfermedad, justamente los problemas en pareja que se tenían, ¿no? Durante todo este proceso donde ella no sabía qué hacer, si dejarlo ir, si que estuviera con él. Es como un miedo muy humano que al final justamente la esposa del protagonista deja entender. Entonces, teniendo como toda esta profundidad del protagonista y pues justamente su esposa, hace que sea uno de los momentos más memorables y digamos emocionales que se ha tenido en esta saga. Justamente en la película, cuando se avienta James al lago Toluca ya con el cuerpo de Mary, pues se da a entender que creo que los dos se mueren y se vuelven a encontrar, digamos, en una alucinación, me parece ser de James, cuando digamos todas las cosas estaban bien o cuando se conocieron. La verdad es que les digo, no tiene como mucho sentido el final, más allá de, no entendí si lo que superó fue que su novia fuera parte de un culto o qué es lo que sucede, pero pues claramente no existe ningún tipo de carta en la película, porque les digo, no procede a que hayan tenido, digamos, este problema tan natural que sucede en cualquier tipo de parejas, donde no hay ni buenos ni malos, solo hay problemas, y pues bueno, ya depende de las parejas en cómo resuelven sus situaciones personales. Que supongo que queda de ver mucho la película. Les digo, se trató como una atracción de feria donde vimos a los monstruos, vimos a las locaciones, vimos a los personajes, pero digamos sin un tipo de profundidad que llegue justamente a hacerle justicia a lo que es la trama original. Espero no haber despellejado mucho esta película, pero en realidad me gustan mucho los juegos, entonces no creo que le haga daño a nadie, no es algo que vaya a volver a ver, les soy sincero. Para tal caso, si quieren ver una adaptación buena, vean la primera película de este director, supongo que lo hice mejor hace 20 años, imagínense. Entonces, pues bueno, igual muchos props a los efectos, y yo creo que no es culpa de los actores ni nada, hay uno que otro actorcillo bueno y digamos actuaciones
que se pueden rescatar, pero les digo, la dirección que se tomó más bien fue un poco la equivocada. No lo sé, vean la película de Minecraft o algo, si tienen algo mejor que hacer, o no sé, sáquense los ojos un rato en el cine. Personalmente a mí la peli se me hizo rapidísima, pero fue porque no sabía qué tantos errores estaba contando, si me lo estaba tomando muy a pecho todo. Volviendo al tema de no me digan mamón, pero si voy a hacer ese mamón, mejor vean un gameplay del juego completo y a lo mejor hasta les termina gustando más. Lo pueden agarrar como una serie, no lo sé. Un gameplay comentado estaría bastante bien. Y pues eso, conclusiones. La película es malísima, el juego es buenísimo, por favor. Si les da mucha curiosidad, pues dense la vuelta, pero no es... O sea, yo que la vi me quería sacar los ojos. Entonces, pues bueno, estoy fastidiado, pero espero las siguientes semanas tener temas un poquito más joviales. Digo, o una reseña de una película que me haya agradado, porque no se trata todo de sufrir todo el tiempo. Así como James. Maldita sea, hubiera estado más cagado que hubieran sacado el final del perro. O sea, hubiera tenido completo sentido y hubiera sido la broma más gigante que hubieran hecho. Y les hubiera salido bien, yo se los hubiera perdonado si todo el final hubiera sido el perro. Suscríbanse o algo. Alguien me regañó por ahí por no decir que se suscribieran al canal, entonces se los dejo por acá en una notificación genérica y las trabajaré después o algo así. Aquí está su mamón de preferencia. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Qué pendejo.